Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este cafecito virtual para dar a conocer, para difundir los aspectos principales de nuestro Plan Institucional de Desarrollo 2024-2030. Y en esta ocasión tengo el gusto de acompañar a nuestra jefa de la División de Servicios Estudiantiles, la doctora Ana Luisa González. En unos momentos más se incorporará también la doctora Claudia Elena González, ella es la secretaria de Servicios Escolares. Están ahorita en la reunión precisamente para finalizar todos los pormenores para el próximo proceso de admisión. Pero bueno, yo quiero dejar a nuestro director de planeación que haga las debidas presentaciones, al maestro Ricardo Barrios. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, Jorge. Hola, hola, Ana Luisa. Pues bienvenidos a todos a nuestro quinto cafecito virtual no con el PIDE. Comer aquí, voy a comer allá. ¿Dónde vamos a comer hoy? Caso a Pati. Ok, listo. ¿Ya? Ok. Gracias. Pues les damos la bienvenida a este quinto cafecito. Y bueno, pues la idea de los cafecitos, como hemos mencionado a lo largo de este proyecto, pues es que nos pongamos a platicar como comunidad UASLP sobre nuestro plan institucional de desarrollo, comprender nuestro rumbo y pues también opinar y dar ideas acerca de ¿no? La dinámica, como ya lo hemos explicado, es muy sencilla: 40 minutos de conversación semiestructurada con nuestras colegas participantes. Y bueno, posteriormente 20 minutos para preguntas o comentarios aproximadamente pues, de ustedes, del público participante. Les recordamos que hay un formulario de registro de asistencia que vamos a estar colocando en el chat de manera recurrente. Y pues bueno, como ustedes saben, nuestros participantes del día de hoy, pues es la doctora Ana Luisa González, quien es jefa de servicios estudiantiles, y como ya mencionaba Jorge, la doctora Claudia González, que es secretaria escolar de nuestra universidad, que se va a incorporar más adelante a esta sesión. A Claudia la habíamos presentado la vez anterior, porque también participó en el cafecito anterior. Y ahora me permito presentarles brevemente a la doctora Ana Luisa González. Ella es, como que ya comenté, jefa de la División de Servicios Estudiantiles. Realizó estudios de médico cirujano con especialidad en medicina familiar por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, llevó a cabo estudios de maestría en innovación y tecnología educativa en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. En la Facultad de Medicina de nuestra universidad se ha desempeñado como profesora en el área de salud pública, titular de la especialidad de medicina familiar y coordinadora del comité curricular de la licenciatura en fisioterapia. Estuvo a cargo de la coordinación del seguro facultativo de la UASLP y también trabajó en el IMSS como coordinadora delegacional de educación e investigación en San Luis Potosí. Bienvenida, Ana Luisa, ¿cómo estás este día? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Aquí saliendo de la tercera reunión de la que es la última para el examen de admisión, que es el próximo día 1, y el día 2, el día 2, que tiene mucho que ver con algunos de los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Gracias Ana Luisa por acompañarnos. Bienvenidos a todos y a todas. Y pues vamos a comenzar este cafecito con la siguiente pregunta, creo que un poco provocadora es: si nuestra universidad, desde tu punto de vista, excluye, ya sea, por ejemplo, no sé si en los procesos que tenemos, los procesos de admisión, si hay cosas que arreglar en nuestros procesos de admisión para hacer una universidad más inclusiva, o, por ejemplo, ya a lo largo de la trayectoria formativa de los estudiantes, que quizás es más el ámbito de tu división de servicios estudiantiles, si hay mecanismos a lo mejor de exclusión y que tenemos que trabajar todavía en hacer que esta universidad arrope más a nuestros estudiantes para que todos tengan una oportunidad de ingresar, pero además todos tengan una oportunidad de culminar sus estudios. Coincido contigo en que la pregunta de inicio, por cómo está planteada con el concepto de excluye, que ya por sí tiene un aspecto que es muy fuerte. Si yo tuviera que contestar con una respuesta dicotómica, tendría que decir sí excluye. Pero déjame hablar del contexto, o sea, tenemos criterios de inclusión que a lo mejor es un eufemismo de decir cuáles son los de exclusión.
En los criterios de inclusión para entrar, pues tienes que de inicio tienes que pagar para entrar, si no pagas no entras, tienes que tener la documentación pertinente que nos están solicitando, tener la formación adecuada para el tal o cual licenciatura que tú quieras entrar. Entonces ya de inicio podría hablarse que hay estos criterios de inclusión, pero son reglas del juego, lo hay para todo. Entonces, y lo permite el artículo 3º, lo dice el artículo 3º, que tendrán que cumplir con la reglamentación que está establecida en las diferentes instituciones. Lo dice nuestro estatuto orgánico en el artículo 143, que deben de cumplir con todos los puntos. O sea, sí tenemos criterios de inclusión que también se pueden ver como de exclusión, por un lado. Esto es para el ingreso. Para la permanencia, pues tienes que tener un comportamiento. Hay diversos artículos que tenemos también en el Estatuto Orgánico, 157, 158. Son diversos artículos que tienes que tener un comportamiento honorable, que tienes que cumplir cierta normativa, tienes que estar pasando las materias, no puedes reprobar 2 veces, y si no, pues final del juego, game over. Sí. Entonces, esta parte sí se podría contestar como sí, siempre y cuando se contextualice. Esto, hablar del tema, y ya que hablábamos de la Ley General de Educación, bueno, pues nos va a remitir muchísimo al tema que da origen a esta plática, ¿no? Al tema de universalización o educación universal, que es otra de los puntos que tendríamos que tocar, ¿sí? Exactamente. A mí me remite el tema de universalizar la educación, que es uno de los temas de nuestro PIDE, ¿no? Es uno de los programas. A 2 temas, precisamente. A este que es primero la admisión y luego el tema de cómo los acompañamos de la mejor manera para que ciertas condiciones que ellos tengan o ciertas características de los estudiantes no se vuelvan un factor de abandono de los estudios, ¿no? Por el primer tema de admisión, pues sabemos ahorita actualmente, incluso hay una ley y creo que ya pues muchos estudiantes lo han estado reclamando, digamos, a nivel nacional, el tema de que pues hay una ley de gratuidad de la educación superior, ¿no? Pero quizás no se ha explicado lo suficiente a qué se refiere esta gratuidad o cómo se va a llevar a cabo. ¿Tú nos podrías hablar un poquito de esto? Bueno, este punto es básicamente para... Ups, creo que se desconectaron nuestros colegas. Ahorita esperemos un ratito a ver si lo recuperamos. Los excluyeron. Exactamente. No pagaron el internet. Exacto. Nos excluyeron. Sí, eso es lo que estamos diciendo, que no pagaron la cuota de internet, por lo tanto los excluimos. Exacto. Mira, lo que estás diciendo tiene que ver con no pagaron la cuota, tiene muchísimo que ver todo este tema de la 4T con la gratuidad de la educación. Sí. El punto que es, no sé si lo quieras tú tocar, Jorge, pero esto se ha hablado que tiene que ser paulatino, y una vez que el gobierno federal deposite todos los recursos que se necesitan, entonces no ha pasado ni una ni otra cosa. Sí se ha dicho y ya está elevado a rango de ley que va a ser una educación gratuita, laica, de calidad. Cuando hablamos de universalización, hablamos de 2 conceptos. Hablamos de calidad y hablamos de equidad. Entonces, de esos 2 conceptos, nadie podría estar en contra de esto. O sea, sí ha habido mucha evolución al respecto. Creo que el tema de, si podemos recordar, la educación desde la Constitución, desde el concepto de educación de la Constitución de Apatzingán, que se decía es de utilidad
que los mexicanos estén incluidos en la educación, o sea, ya era un tema que se traía como una simiente. Sin embargo, en la memoria primigenia tenemos que entender que la educación tiene que ver todo con el perdurar lo que queremos tener, con el de conservarnos vivos, con el de responder a las necesidades que nos va presentando. En ese sentido, es absolutamente válido que se tengan el concepto de universalización de la educación. La gratuidad, ese es otro tema. Sin dinero no podemos hacer nada, y menos hoy en día. Si no nos da el gobierno federal los fondos que requerimos, pues no podemos tener más que una idea arcaica de lo que es la educación y nos desinsertaría de lo que es la obligación del Estado de dar una parte de calidad. Si ellos no han podido resolver el asunto de los fondos, nosotros no podemos resolver lo de la gratuidad. Esto se ha dicho que es una forma paulatina, pero no se ha podido concretar. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. Efectivamente, yo creo que en el mismo espíritu universitario no existe una razón para decir no, que no sea gratuito, simplemente es una cuestión meramente financiera, ¿no? Que estaríamos encantados de que fuera gratuito para todos nuestros estudiantes. O sea, no es una cuestión de una decisión meramente técnica, sino que hay unos asuntos más de fondo, ¿no? Que se están dando. Ahora bien, perdón sí, Ricardo, adelante. si me permites hacer un comentario y aprovechando Claro. que no ha llegado Claudia todavía. A ver, creo que esto que acaba de mencionar Ana Luisa es importante. Y a lo mejor voy a decir algo aquí que va a resultar políticamente incorrecto, pero así es, la educación no es gratuita. La educación cuesta y alguien tiene que pagarla. Lo que se ha decretado a nivel federal, digamos, es que no se le cobre al estudiante, pues, pero alguien tiene que pagar esa educación. Definitivamente no es gratuita. El tema es el que la federación o el Estado aporte esos recursos que estaríamos dejando de percibir cuando no cobremos a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que así debe ser, pero entendamos que la educación no es gratuita y alguien la tiene que pagar. Ahora, el otro tema es el de la inclusión, que también tiene sus matices. Ahorita en la reunión que está en estos momentos llevándose a cabo con los comités, las comisiones de admisión, el rector comentaba acerca de nuestro proceso de admisión que tenemos desde hace muchos años, desde hace décadas incluso, Sí. un proceso muy cuidado, muy transparente, Sí. y que además está certificado bajo normas de calidad. Es correcto. Sí. Y en ese sentido, podríamos pensar que nuestro proceso es justo, Sí. porque admitimos a quien realmente tenga los méritos, digamos, méritos académicos para acceder a la institución y que cumpla con todos los requisitos. Pero cabría preguntarse si eso realmente es justo, pensando en aquellos jóvenes que no han tenido las mismas oportunidades de formación y por lo tanto no pueden tener los méritos académicos porque el medio en el que han crecido no les ha permitido esta posibilidad de tener esas aspiraciones. Bueno, con ellos no estaríamos siendo justos. Entonces, Total. habría que ver de qué manera se puede incluir a estos jóvenes. Bueno, si me permiten Sí. una opinión al respecto, yo creo, hemos estado en cualquier cantidad de reuniones que pueda haber hablado, por ejemplo, Díaz Barriga, que habla de cómo la cantidad de plomo que se tiene en los diferentes contenidos de agua o la deficiente alimentación tiene efectos nocivos sobre la capacidad cognitiva del individuo. Esto es una realidad. Pero nosotros como universidad simplemente podemos hacerlo notar a quien sí pueda tener una acción sobre esto. Como universidad no tenemos posibilidad de tener
esta situación de mejora ambiental o de situaciones de falta de recursos para que el niño coma de manera adecuada y tenga el mismo aspecto cognitivo que tiene el niño que ha sido alimentado adecuadamente, ¿no? Pero bueno, no me refería nada más a esa Sí. cuestión. Digamos, por ejemplo, a grupos vulnerables, por ejemplo. Sí. Comunidades por allá perdidas en medio de la sierra que no tienen la posibilidad de acceder a una buena educación, por sí terminar el nivel de preparatoria, pero no con la calidad necesaria para que puedan tener aspiraciones a entrar, digamos, por mérito académico a la universidad. A esos los estamos dejando fuera y no les estamos dando oportunidad. Entonces habría que preguntarse de qué manera podríamos ser más excluyentes en ese sentido. O incluyentes. Perdón, incluyentes. O mejor Perdón. incluyentes, ¿no? Incluyentes, estoy de acuerdo. Sí. Perdón, un lapsus. Ahora, eso que están comentando, efectivamente, por ejemplo, me lleva a la reflexión una vez que aquí en la universidad hicimos un estudio de cuáles eran las ciertas capacidades cognitivas, ¿no? De los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Efectivamente, los estudiantes que en ese diagnóstico que se hizo mostraban, digamos, un menor nivel de desarrollo de ciertas capacidades de pensamiento complejo, ¿no? Que es esencial para el desempeño universitario, pues eran sobre todo los estudiantes de campus foráneos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de recibirlos, es decir, esos estudiantes ya recibieron allá en esas regiones una educación que no es de la misma calidad o las condiciones también educativas no son de la misma calidad que las que se concentran, por ejemplo, aquí en la capital, ¿no? Efectivamente, eso luego vuelve a que o provoca que esos estudiantes, por ejemplo, si quieren venir a competir aquí en pruebas de admisión en carreras altamente demandadas, ¿no? Y con poco ingreso, voy a poner ejemplo el programa de medicina, pues entonces no están compitiendo en el mismo nivel, ¿no? Los estudiantes de allá y los de acá. Pero el rector ya anunció, por ejemplo, en su proyecto de trabajo, en su nuevo proyecto de trabajo para este periodo, cierto impulso, ¿no? También de algunas cosas que tienen que ver con cuotas de inclusión, ¿no? Para que estudiantes que, digamos, culturalmente no tienen las mejores ventajas, de todas maneras sí puedan tener un lugar en determinadas carreras de nuestra universidad. ¿Ustedes qué nos pueden comentar acerca de este tipo de políticas? Bueno, a mí me parece que se inician, hay aspectos, como lo mencionaba Jorge, de que tenemos en comunidades muy alejadas, como lo podemos tener en Huasteca Sur, y se están iniciando. En primer lugar, ya tenemos el campus en dos áreas de la Huasteca, ¿no? Además de las que tenemos en otras partes. Tenemos la casa del estudiante, que ya es un proyecto más allá de la idea que ya se está trabajando y poder tener ahí a los estudiantes durante un tiempo. Esto inicia, no quiero decir que ya con esto ya hemos concluido todo lo que tenemos que hacer, nos falta muchísimo y tendríamos, no sé, que ver la posibilidad de que si personas que vienen de grupos vulnerables, comunidades lejanas, personas que no han tenido la misma posibilidad de tener el nivel académico al que los de la capital están teniendo. Bueno, sepamos que Benito Juárez hay poquitos, ¿no? O sea, puede decir, bueno, pues viene de un pueblito, sí, pero no hay muchos que tengamos Benito Juárez, o si nosotros vamos al MIT, entonces también tenemos una situación de desventaja, no tenemos el mismo grado de competitividad porque no tenemos el mismo fogueo. Ahora sí que está muy bonito comparado con quién, o sea, eres muy bueno en tu pueblito, eres muy bueno en tu estado, eres muy bueno, pero vete a nivel mundial, y esto es a lo que debiéramos en un momento dado de estar pensando, de tener estudiantes de clase mundial, ¿no? Que estemos, sí hay muchos, vuelvo al ejemplo de Benito Juárez, o sea, hay muchos que pueden llegar, pero no es el grueso. Empezamos
y tendremos que entender que vamos a ir paulatinamente llegando a los espacios y de las formas como queremos. Creo que estos ejercicios de autocrítica son muy importantes para que podamos estar nosotros teniendo o dando respuestas a la sociedad, que este es uno de los puntos que a mí me preocupaba mucho cuando hablas de universalizar, o sea, sí es universalizar, es dar acceso a mucha más gente, pero lo tienes que hacer desde un punto de vista de pertinencia de las necesidades de la sociedad y de respuesta al alumno que encuentre en lo que esté estudiando la solución a la realización de su vida. Esto me parece fundamental. Un número por un número puede ser la perversión de la educación y esta parte debemos de ser sumamente cuidadosos de vigilar que siempre sean estudios pertinentes y de calidad lo que podemos ofrecer. Completamente de acuerdo. Ahora, a ver, por otro lado, bueno, a mí me parece muy bien esta visión del plan, de la propuesta de trabajo del señor rector, en el sentido de incorporar cuotas de inclusión en los procesos de admisión, y de hecho está plasmado también ya en nuestro plan institucional de desarrollo. Pero también tenemos que plantear esquemas para que estos chavos que ingresan de esa manera no se nos vayan al primer año porque por falta de capacidad académica o intelectual, ¿no? Precisamente por esa condición en la que acceden a la universidad. Tendríamos que plantear esquemas de retención, de nivelación de estos chavos y chavas para que no se nos vayan luego y puedan concluir exitosamente sus carreras, ¿no? Comentan aquí en el chat, Ana Luisa Oviedo, que hay estudiantes que pudieran tener un mayor desempeño en carreras técnicas más cortas y prácticas y no siempre a nivel de licenciatura, que de hecho sí también es una de las líneas de acción del PIDE, tratar de volvernos más inclusivos a través de otras modalidades de cursos, ya sea en modalidades no presenciales o mixtas, pero también estudios más cortos, y también el rector ha sido muy enfático en por qué no bajar este voluminoso contenido de las diferentes licenciaturas, ¿no? Para que sean menos años. Incluso él, siendo director de la Facultad de Medicina, hizo un año los estudios de medicina, ¿no? Él, digamos, poniendo un poco el ejemplo, y creo que son políticas también que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, incluso tenemos lo de técnico superior universitario, quien Jorge nos podrá hablar mucho más en este tipo de carreras, pero que seguramente ahorita será parte del tema, pero tocando lo que él decía, a mí me parece que como, y ahora sí nada más con el membrete de división, de jefe de la división de servicios estudiantiles, lo que a mí me corresponde es exactamente, es consolidar este sistema de tutorías, de orientación educativa, de estar viendo cómo es el seguimiento del chico. Esto lo podemos diseñar a nivel de políticas. Sí. Y es importantísimo que cada uno de los escolares, que cada uno de las áreas de las diferentes entidades académicas apoye el sistema de tutorías. Mira, hay muchos que tienen sistemas muy bien diseñados de tutorías, pero normalmente son las escuelas que tienen más recursos, pero necesitamos un psicólogo educativo que nos esté vinculando con las tutorías y estar en un momento dado, quizás hablemos de un sistema de monitoreo y seguimiento de estos chicos, de un sistema de información al que se pueda acceder con todos los candados que se requieren para salvaguardar los datos sensibles que pueden ser la evolución. Una deserción sí tiene que ver puede tener que ver con el área académica, pero no es lo único, es multifactorial, porque el chico puede tener problemas económicos, puede tener problemas emocionales, puede tener problemas en su casa, es multifactorial. Pero en la medida que nosotros veamos una curva de seguimiento de cómo va un estudiante que tendía a estar alto o medio, o qué pasa, ¿por qué no podemos hacerlo? Creo que como la división es mi eje rector. El eje rector va a ser consolidar el departamento de tutorías
con diferentes áreas que nosotros pensamos. Nosotros estamos ya en una reestructura de la división, ya fue aprobada en el pasado Consejo Directivo Universitario, y estamos en espera nada más de que la Secretaría General nos pase toda esta aprobación para poder hacer muy claro que vamos a manejar 3 ejes. 1, salud, 2, deportes, y el 3, tutorías. Tutorías va a ser el área que va a estar amalgamando de orientación educativa. Vamos a estar vinculándonos muy, muy fuertemente con el área de escolares a través del aspecto vocacional, y se transforma lo que era el concepto de univalores en áreas que tengan más una parte integral, ¿sí? De el estudiante, ¿sí? Sí, gracias, Annalisa. Efectivamente, ese es el tema al que quería pasar, el tema de, digamos, qué es lo que tenemos que hacer como universidad en cuanto a programas de atención a estudiantes. O sea, sabemos que hay muchos programas ya de atención o que apoyan la formación integral de los estudiantes, pero el tema de la puntería es muy importante, ¿no? O sea, lo que estabas diciendo, si nosotros tenemos un buen sistema de información sobre los estudiantes, pues también podemos identificar a tiempo y hacer acciones como de manera más preventiva, más que reactiva. Hace un par de años hacíamos una encuesta piloto que respondieron más o menos 3,000 estudiantes de la universidad, donde detectábamos que más o menos en esa muestra 60% de los estudiantes decían que no sentían riesgo de abandonar sus estudios, pero el resto, el 40% restante decía que sí sentía un riesgo, algunos un riesgo bajo, otros un riesgo medio y otros un riesgo ya muy alto. El alto era, ya estoy casi a punto de irme, ¿no? Y era un porcentaje, ese el que estaba más en riesgo alto era como un 6% de ese 40, digamos, nomás eran como un 4%. Pero pues al identificarlos creo que es más fácil pues atenderlos, ¿no? Y creo que es crucial este tema. Por cierto, uno de los factores que más frecuencia salía era no puedo estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces creo que es importante este tema del diagnóstico, pero también de las acciones. ¿Qué es lo que nos hace falta impulsar como universidad? ¿O qué le dirías a las entidades académicas? Porque no todo es la división de servicios estudiantiles, ¿no? No, hay muchas cosas que se pueden hacer también desde las entidades académicas. Mira, esto es una verdad de Aquilo, porque Ujú, nosotros podemos dar las directrices, ujú. ser quien norme, pero quien lo va a aplicar son las diferentes entidades académicas. La parte de tutorías a mí me parece crucial, me parece importantísimo, un tema que no quiero que se me vaya, que decían en el chat, disminuir la cantidad de años para poder tener en las diferentes esquemas. Está absolutamente demostrado que una prepa de 3 y de 2 años no tiene diferencia estadísticamente significativa en el desempeño del chico. Este era un punto que no quería que se me olvidara. 2, la vinculación con el área vocacional, porque muchos de los que en los primeros años se salen es porque no tienen una adecuada orientación vocacional. Es por ley general, la Ley General de Educación nos dice que en todas las prepas tiene que haber un orientador vocacional. Nosotros dictamos el programa que está llevando los alumnos en las diferentes prepas, pero pues los dejamos, o sea, es como que dicen que una orden que no está supervisada, pues no va a tener buen resultado. No hemos podido darle seguimiento. Esta parte podemos hacerlo, pero necesitamos uno, y volvemos al recurso, tener más gente que nos apoye. Nosotros en tutorías tenemos ahorita 4 gentes. Ahora con la reestructura, vamos a decir, tenemos 10 gentes. Pues no es suficiente para 32,000 estudiantes. Necesitamos que cada entidad académica, el tutor, nos dé las pautas y, por otro lado, vincularnos con escolares, vincularnos con informática para contar con un sistema único de información que se cargue desde
escolares, que sea uno que ya esté absolutamente compulsado de que es adecuado su CURP, su nombre bien escrito, que esté sustentado por su acta de nacimiento, que dé acceso a través de diferentes candados a ti como director, a ustedes como área académica, a mí como área de tutoría, pero que podamos tener la foto del chico, no nada más como un rompecabezas. Hay áreas que tienen muy buen sistema de tutorías que reportan. No lo tenemos ni siquiera unificado esto. Ingeniería, así para ser muy claro, y aquí estará el que está muy orgulloso, el ingeniero Jorge Alberto Pérez, ingeniería tiene un muy buen sistema de reporte de tutorías. ¿Por qué no lo estandarizamos? ¿Qué hace falta desde el área cupular que está en la división para que tenga todos los rubros que necesitamos para tener la foto completa del alumno? Esto es importante y poderle dar una continuidad, un seguimiento. Ya ha habido diversos inicios de estar haciendo este programa, no se ha completado, pero una parte muy, muy importante es algo bueno nos tiene que haber dejado la pandemia. O de lo malo, pues tenemos que sacar lo bueno. Uno, saber que la educación en línea es posible, es deseable, la tenemos que trabajar y capacitar a los docentes en todas estas nuevas modalidades, porque, como comentábamos hace un rato, la pregunta no es si va a haber otra pandemia. La pregunta es ¿cuándo? Si ustedes, algunos de ustedes estuvieron en alguna de las reuniones que se tuvieron cuando se inauguró el Departamento de Virología, el laboratorio, esto era lo que se decía. O sea, no es, va a haber otra, no tengan duda, va a haber otra. Y va a haber necesidad de estar desde las diferentes entidades académicas motivando a los docentes a que tengan acceso a toda esta gama de recursos didácticos de lo que vamos a tener que estar echando mano para hacer las cosas. Las cosas en educación cambian, y en todo el conocimiento, cambian de manera diacrónica y sincrónica, o sea, nunca se va a quedar estático y todo va a ir caminando al mismo tiempo. Nada de lo que presente el mundo se va a quedar, ni el lenguaje, ni cómo lo conceptuamos, nada. Todo va cambiando al mismo tiempo junto con todas las demás disciplinas, ¿no? Este creo que es un punto muy importante y otro que no sé qué tanto tiempo tengamos más de seguir hablando, pero es la inclusión de las áreas de discapacitados. El área de discapacitados es un área que la tenemos totalmente olvidada. Ok. Cada quien cuando viene un discapacitado, a su buen entender, dice, bueno, voy a hacer tal y cual. Esta área de discapacitados, al menos en cuanto a diagnóstico, la vamos a traer nosotros como División de Servicios Estudiantiles, porque no está en la cancha de nadie. Entonces, esta parte creo que va a ser importante. Primero hacer un diagnóstico, después dar un seguimiento y al último estar haciendo, dictando políticas que estén basadas en las mejores prácticas de otras universidades que han tenido incursión. Tenemos hoy, por ejemplo, yo sé que el porcentaje es bajo. Hoy de 16,000 tenemos 7 o 6, porque 6 van a ser permanentes y uno es una discapacidad transitoria. Aún con todo, todos contamos. Tenemos que dar capacitación a los docentes de la diversidad, de la neurodiversidad también, ¿sí? Sí. Todos estos chicos que tienen TDA, que pueden pertenecer a algún tipo del trastorno del espectro autista, que tengan algún tipo de situación, son muchos de los alumnos que cada vez estamos manejando con más frecuencia. Gracias, Annalisa. Oye, en el PIDE, pasando a otro tema, en el PIDE se menciona algo que creo que está en la cancha de ustedes, que se llama Observatorio de las Juventudes y la Inclusión.
¿Nos podrías hablar más o menos de si están tomando esto en el lado de su cancha y si... Totalmente, Ok. totalmente. Mira, las palabras claves que te puedo decir para el Observatorio de las Juventudes y la Inclusión es mucho, tiene que ver con la tecnología. Y déjame explicarte lo que yo creo que signa este siglo. Uno, por un lado, es la tecnología y por otro lado, la necesidad de protección de la madre tierra. O sea, la Pachamama tiene que ser cuidada. Este punto creo que tiene que estar en la transversalidad de todo el concepto de nuestras acciones y de nuestras políticas que estamos teniendo. O sea, de verdad es algo que no podemos soslayar. Yo creo que el área del Observatorio de las Juventudes, puedo decirte, es streaming, es podcast y es blog. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos dos vertientes para, o sea, esto es como lo tenemos nosotros pensado. Nosotros tenemos una temática transversal que pueden ser inclusión social, inclusión laboral, política, lo que ustedes vayan, lo que tengamos como temas importantes, mucho ambiental y otra temática que sea emergente. Vamos a suponer, pasó lo de otra pandemia, pasó lo de que hay efervescencia política, pasó lo de que tenemos tal o cual movimiento social que está emergiendo. Esta es la vertiente. Nosotros en la parte de formación integral, que serían tres vertientes, la que iba a tener tutorías, la vocacional, la de seguimiento y trayectoria y la de formación integral. En esta parte nosotros crearemos contenidos que se pondrán en un podcast a consideración, a opinión. La diferencia es que nosotros sí queremos interacción con el alumnado. Creo que escucharlos nos va a hacer poder entender, salvar barreras de lo que está pasando, entender problemática que no se nos había ocurrido en ese momento y quitársenos el miedo de que los chavos puedan generarnos. Tenemos que tener las habilidades para saber, los chavos van a ser muy contestatarios y no hay problema. Qué bueno, esto nos tiene que motivar a nosotros de informarnos, de saber, de hacer y de buscar respuestas de las necesidades de a quién nos debemos. Nosotros nos debemos a los alumnos. Es la razón de ser de la universidad, ¿sí? Esto es lo que nosotros pensamos como Observatorio de las Juventudes, ¿sí? Gracias, muchas gracias, Annalisa. Y bueno, pues para ya darle oportunidad al público si quieren hacer alguna pregunta, hay muchas cosas aquí. Viene llegando Claudia, perfecto. perdón, pero porque hay algunos puntos que me resultan importantes del aspecto de inclusión, lo que hablábamos de el examen de admisión. Claudia tiene muchos aspectos que puede mencionar. Totalmente de acuerdo. Ay, gracias, hola a todos y perdonen la hora, pero estábamos exactamente con todo esto de admisión y creo que uno de los puntos importantes que hemos estado viendo, sobre todo para poder estar viendo aspectos de equidad, es el estar considerando el llevar a cabo el próximo año un examen único. De verdad es que hay diferentes puntos de vista sobre esto mismo, hay unos que están a favor, otros en contra, pero finalmente es una generalidad de varios participantes, sobre todo en la parte de las diferentes escuelas a nivel académico también. Sí. Y creo que sería una parte que pudiéramos decir que pudiéramos dar una respuesta a la sociedad de un examen general y no decir que el de medicina, el de ingeniería o el de ciencias sociales es el más difícil o el más fácil, para poder estar llevando a cabo reactivos generales para todos y poder tener como una segunda opción también de esta parte de equidad para los alumnos, el que puedan tener, aparte de su primera opción para entrar, pues una segunda, tercera o cuarta opción, sobre todo de aquellas carreras que se tienen manera de poder estar haciendo el reacomodo. Normalmente si tienes una carrera de primera elección,
tu segunda puede ser una igual de demandada y pues sinceramente ya no pudiera considerarse como una segunda opción. Las segundas opciones, terceras o cuartas o incluso hasta décimas, la podríamos dejar en aquellas de las carreras que no traen tanta demanda. Las demás, pues finalmente son sus primeras opciones y siempre se están cubriendo la cuota que todos ya conocen cuáles serían las carreras más demandadas. Entonces, yo creo que este es un punto donde han participado en varios de los cursos que hemos estado llevando a cabo desde la Secretaría de Servicios Escolares en capacitación de elaboración de reactivos, de pruebas, de estar revisando cada una de las pruebas. Y quiero comentarles que en estos últimos cursos donde participaron de todas las facultades, estuvimos viendo incluso los grados de dificultad que tienen los reactivos y las pruebas en general. Y no voy a decir que nada más, porque todos traemos la idea de que medicina es el que hace el reactivo más difícil siempre y son los que salen más altos con grados de dificultad para la población que ahorita actualmente tenemos. Y pues somos muchísimas facultades, son muchísimas facultades que traen ese mismo grado de dificultad y que pues finalmente no podemos decir que todo es situación o causante de que los niños vienen muy mal preparados. También tenemos que ver cómo está nuestro reactivo, cómo está elaborado y cómo ha estado calificado. Entonces, sí traemos una muy buena propuesta y lo metimos dentro de nuestro plan de desarrollo. Lo tenemos dentro de nuestras propuestas también de manera personal en muchas de las entidades y va a ser una propuesta general de la universidad. Gracias, Claudia. Una pregunta para ti sería, bueno, ahorita mucho de lo que se está impulsando a través de las políticas federales o el mensaje que estamos recibiendo de la federación es amplíen su matrícula, ¿no? Entonces, mi pregunta sería en ese sentido, ¿cómo o qué previsiones estamos tomando o qué tipo de procesos estamos llevando a cabo para ir nosotros dirigiéndonos hacia una ampliación de la matrícula, si es algo que nos hemos apropiado de esa meta en concreto? Finalmente, esto es un trabajo en conjunto y de varias entidades y de varios niveles de trabajo, ¿no? Total. Qué bueno sería, y como tú dices, dentro de la ley establece que todo alumno tiene derecho a estudiar y que todos le tenemos que estar, bueno, no que todas las entidades, todas las universidades que les pudiéramos estar resolviendo, que esto sería lo ideal y que es lo que estaríamos idealmente contestando. No podemos en cuanto a infraestructura, pero sí es lo que queremos que cada una de las entidades esté tomando en cuenta muchos factores, no nada más el decir aumento, no aumento, y que sean varios factores que se revisan antes de decir un aumento, permanencia o bajar la matrícula. Lo principal creo que es los docentes que contamos, el que estén también para poder estar ampliando los grupos, tener más grupos, el que tengamos la infraestructura y muchas de las entidades que todos lo sabemos, hablamos de los que están en el área de la salud, que dependemos de las instancias de campos clínicos para poder estar pidiendo el número de alumnos que podamos aceptar, pero también muchos laboratorios. No podemos ampliar más los laboratorios a menos que tengamos más laboratorios. Entonces dependería mucho también de esa infraestructura. Pero algo muy importante que sí quisiera que tomáramos todos en cuenta, que ya lo han de haber dicho en reunión, en la reunión pasada y ahorita, es el poder estar considerando de aquellas entidades las que pudiéramos tener algunos programas educativos que se puedan estar ofreciendo en línea para poder tener también un aumento de matrícula y poder sumar lo que son todos los docentes y toda la infraestructura que se tiene en los diferentes campus, como para poder hablar que la licenciatura en la administración se pueda estar dando en línea, contando a cuenta que tenemos a 4 o 5 entidades que la dan. No estoy segura que todas las carreras se puedan estar dando, como lo sabemos, dependemos de laboratorios o de campos clínicos, pero sí podemos estar considerando que con eso también pudiéramos aperturar más la matrícula para aquellas entidades que así se pudieran estar ofreciendo el programa educativo. Pero ahorita, como nos han estado contando muchos del área de la salud, cada vez están aperturando también de manera externa más programas y esto nos reduce las áreas en los hospitales que tenemos en el estado, lo cual nos limita también a que la práctica que tenemos en los programas educativos se pueda llevar. Y la infraestructura que contamos en las entidades, pues creo que eso también es determinante para poderlo decir, pero finalmente tendremos que estar pensando con otras opciones, el que nos puedan estar aperturando nuevos programas, el que las podamos estar considerando incluso en Tetramed,
o cuatrimestral, perdón, 4 meses, Sí. y estemos reduciendo las vacaciones que tienen los muchachos. Tengan en cuenta que algo que nos piden muchísimo ahorita en servicios escolares es cuántos programas tenemos en línea y si también tenemos ya reducción de, la verdad son poco lo que lo consideran, pero pudiéramos disminuir la carga de tiempos si reducimos también incluso los periodos vacacionales al oficial. Otro tema, fíjate, aparte de lo que estás mencionando, que ahorita estoy recordando como una cierta política que se pudiera impulsar de inclusión, y que tiene consecuencias en lo escolar, es el tema de las trayectorias parciales. Es decir, en algún momento en la Facultad de Ingeniería se propuso la posibilidad de que los estudiantes pudieran optar por una trayectoria de tiempo parcial. ¿Qué quiere decir? Que cursando no la carga de materias que tienen tradicionalmente por semestre, sino menos, la consecuencia es que van a salir o van a egresar años después. Pero a lo mejor esa carga más pequeña iba a permitir que estudiantes, por ejemplo, que trabajan y estudian, pudieran combinar estas dos cosas de una manera más amigable y no caer pues en la desmotivación al ver que por su trabajo tienen que reprobar o no pueden cumplir con sus materias, ¿no? Esto también requiere pues, una flexibilidad en cuestión de normativa escolar y del sistema escolar. Entonces, yo quería preguntarte sobre esto, si no sería quizás una prioridad en el tema de generar políticas de inclusión en nuestra universidad. No, es una prioridad completamente y creo que derivado desde lo tenemos desde antes, muchos alumnos que incluso trabajan, otros que finalmente también tienen que tener cuidados en cuanto a los hijos o a los Sí. familiares y no pueden dedicarle toda la carga de tiempo normal que tenemos, normal a que lo establecimos nosotros, porque también algo que hemos estado viendo y que todos lo han estado retomando es que establecemos 5 años como promedio para todas las carreras para que se acaben de egresar y cada vez tenemos que estar viendo que esta situación es hasta nuestro mismo chip que tenemos que cambiar. En cuanto a la parte de que la normativa de la parte escolar no nos afectaría a que sea un alumno regular, porque tú pudieras estar considerando tomar 3 materias y no las 7 que tienen establecidas, de acuerdo a mi carga de trabajo, a mi carga personal, a mi carga de situación. Si recordarán, y muchos estábamos con esta parte en cuanto a indicadores, y creo que ahorita esa es la parte que también tenemos que considerar que los muchachos son, pues, que pueden tener una familia, que pueden tener otro contexto, que cada vez necesitan o que se les ha hecho la imagen de estar trabajando. Tristemente, a lo que vemos en otras generaciones es que dedícate nada más a estudiar y es la prioritario, pero ahorita ya no nada es lo único prioritario, están con trabajo y muchos de los alumnos están pidiéndonos el que podamos tener, como lo hacen en derecho y como lo hacen en comercio, horarios a los que ellos puedan estar laborando y son alumnos regulares, aunque tengan que estarse echando las carreras en 7 años. Ya no estamos ahorita con los indicadores para que nos estén pasando algún presupuesto adicional que antes veíamos eficiencia terminal de acuerdo a las fechas también en las que están establecidos los programas educativos. En cuanto al aspecto escolar de nuestro sistema, no estaría afectándose nada. Los alumnos pueden estar fácilmente decidiendo cuántas materias tomar para el siguiente ciclo escolar, aunque esto implicara el alargar los tiempos en los que se vayan a titular y son alumnos regulares. Lo cierto es que de repente los horarios son los que ya no se van a favorecer de repente a que tus materias, si tuvieran alguna seriación, la pudieran tomar si te interfieren las partes de trabajo, de cuidados y demás. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues en este momento me gustaría invitar al público que está aquí presente a que puedan hacer algún comentario o pregunta de viva voz aquí a nuestras colegas. Bueno, ya tenemos aquí unas manos levantadas. Primero, el doctor Ramón Sarquín. Adelante, Ramón. Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que el tema da para un comentario muy extenso y de repente las ideas se me agolpan, pero voy a tratar de hilar dos, básicamente como un comentario más que una pregunta. El primer asunto es, bueno, entender que la universalidad que se pretende de la educación, pues es multifactorial, pero tomándolo de manera simplista y pensando en que fuera un asunto de dinero, creo que tenemos los esquemas claros de cómo poder subsanar esta cuestión presupuestal. Una es definitivamente la autogestión
es decir, la generación de recursos a partir de los servicios que nosotros podemos ofrecer y que en otros momentos pues también se ha tachado de neoliberalismo, pero bueno, la misma circunstancia gubernamental nos va llevando a ello. Es decir, tenemos que darle mucho más peso a eso, a esa posibilidad, y para ello es importante que se nos abran pues todos los mecanismos, que se faciliten todos los mecanismos para poder lograr esos ingresos de manera transparente y clara. La otra, y perdón, y honesta, la segunda es la gestión. Obviamente, gestión ante la federación, de tal manera que lo que se pueda lograr está bien. Pero hay otra parte de la gestión que creo que no hemos auscultado suficientemente, que es como universidad el patrocinio. Y el patrocinio, pues tiene su lado amable, pero también tiene su lado perverso, en el sentido de que el donante manda y no necesariamente. Yo creo que ahí tendríamos que también establecer y dejar muy claramente definido cómo podríamos aceptar esos patrocinios y buscar esa compensación, ¿no? Entonces, esa es una primera parte de esta integración de ideas. La segunda es esta cuestión de hacernos atractivos para mejorar la matrícula, obviamente para aumentar, ampliar la matrícula. Obviamente es esto un reto porque tendremos que hacerlo con el mismo recurso que tenemos por el momento. O sea, si vamos generando, autogenerando recursos, si vamos gestionando, autogenerando recursos, pues bueno, van a ser graduales, no nos van a llegar juntos. Entonces, ¿cómo hacer esta atender este doble reto? Pues hay que eficientar el recurso que tenemos. Para ello, pues ya se habló de los técnicos, de estas formaciones terminales a nivel técnico, que podría ser en 2 años, en cuatrimestres, perfectamente sin problemas, sin vacaciones. Y la otra es pues cambiar del sistema. El sistema modular justamente permite, a diferencia del de asignaturas, que un profesor se haga cargo de un grupo amplio, y no, porque es un facilitador, y no tener un profesor por cada asignatura. Entonces ahí tenemos que romper paradigmas, tenemos que ir más allá y ser más audaces en la búsqueda de cambio de modelos formativos. Y ahí está la experiencia modular de hace muchos años que podríamos empezar a implementar tal vez en estas nuevas propuestas de técnicos, con sistemas en donde no se involucre a tantos profesores. Entonces, el poco recurso que vayamos gestionando o que nos vayan generando la misma federación, pues va a ser más eficiente. Bueno, disculpen, ¿no? Pero sí, el tema da para continuar y pensar de esta manera más amplia. Muchas gracias. Gracias, Ramón. ¿Algún comentario por parte de Ana Luisa, Claudia? Me parece que algunas de las partes sí se han estado haciendo, como es la generación de recursos propios, tan es así que ha sido motivo del que estemos en los periódicos por las auditorías que hacen de la generación de los recursos propios. Sí se hacen, no en todas las entidades, la naturaleza misma de las diferentes entidades académicas, pues permite o no permite que se esté haciendo. Creo que es algo que en lo que debemos de trabajar más, y también sí tendría sus partes de benevolencia y de perversidad en tener patrocinadores. Lo hacemos, por ejemplo, en lo particular, te digo, para lo del medio maratón, y bueno, también nos ponen sus reglas del juego, las vemos con qué podemos y con qué no podemos, siempre y cuando se entienda que el proceso en sí mismo es el medio maratón. Es parte de lo que yo te puedo decir que nosotros hacemos ya como universidad dentro de las vertientes, completamente de acuerdo con la parte modular, con los cuatrimestres que se tienen, con el utilizar, eficientar los recursos. No somos los únicos, está estomatología que tiene una buena generación, la Secretaría de Cultura que genera también muchos recursos. Hay muchas partes que sí se están haciendo generación de recursos propios, que lo tenemos que
es la única parte que sí está en nuestras manos. Esa variable sí la controlamos nosotros, sí la podemos tener y con todo es incierta. Y hay partes que tienen que tener más estabilidad. Por supuesto que sí, estoy completamente de acuerdo con lo que se debe hacer y que tenemos que ver desde diferentes perspectivas toda la opción para poder llegar a más estudiantes, incrementar la matrícula, porque recordemos que si no incrementamos la matrícula, la Secretaría de Educación no nos da más PTCs, no podemos tener acceso si no tenemos más matrículas, sí tenemos que eficientarlo. ¿Algún punto? Otra pregunta. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta aquí de parte de los colegas participantes? Bueno, por mientras, pues creo que esto es parte del eje que quisiera recordar o encuadrar un poco más, el eje estratégico del PIDE de Educar para Transformar. Es decir, son cuestiones que tienen que ver con la mejora continua de nuestros programas educativos, ¿no? Y por supuesto está la parte, digamos, curricular, está la parte del profesorado, pero también está esta parte de los estudiantes, ¿no? Y es por ello que tenemos este tema de universalizar la educación. Yo sí, bueno, pues a falta de otra pregunta, me gustaría poner sobre la mesa una idea que de repente se me ocurrió una vez y a ver qué tan factible les parece. Yo sé que hay un problema de repente, por ejemplo, ahorita han crecido mucho nuestros estudiantes problemáticas de índole psicológico, mental, ¿no? Y de repente la capacidad que tiene la universidad como para derivarlos a servicios de psicología o psiquiatría, incluso varios comentarios de nuestro chat están dirigidos a este tema de hacen falta psicólogos y este tipo de cosas, pues es muy limitado de repente lo que podemos hacer en términos de la atención, ¿no? A mí se me ocurría que pudiéramos hacer, proponerle a nuestros egresados, por ejemplo, de psicología, de medicina, de diferentes áreas de la salud, que nos regalaran una hora a la semana para participar en una especie de programa pro bono, regalando una hora a la semana de sus servicios para derivar estudiantes a, a estos egresados de nuestra universidad que quieran entrar a este programa. No más con una hora a la semana, que cada quien aportara, quizás los que tienen su consultorio, etcétera, o por ejemplo si son abogados, despacho de abogados, lo que sea, también para dar asesoría jurídica, pudieran hacerlo. Y yo creo que eso pudiera ser como un programa que ampliaría esta capacidad de atención a los estudiantes. ¿Les parece muy descabellada la idea o qué? No, nosotros, déjame decirte que en el centro de salud, que en días va a estar reinaugurando en la parte externa, que va a ser mucho más visible, tenemos a compañeros que te puedo decir pediatra, urólogo, médico internista, ortopedista, diferentes servicios para cumplir con la parte social también de la presencia de la universidad en la sociedad. Estos médicos van a regalar sus tardes sin cobrar un peso para que puedan estar abriéndose el servicio. Tenemos también psicólogos, tenemos también gente del servicio social que podemos captar para que nos dé atención desde las áreas de la salud, y también queremos hacer alguna estrategia con psicología para poder tener más psicólogos ya terminales y gente que nos quiera aportar su tiempo. En este momento ya lo tenemos funcionando y aún con todo, te digo, tenemos limitante de espacio, limitante también de personal administrativo que nos ayude a estar llevando a cabo la atención, la recepción de los pacientes que se tienen. Se dan consultas de excelente nivel de psiquiatría, de especialidades de segundo nivel en 100 pesos, que eso es lo que se cobra, ¿no? O sea, realmente hay que ver qué se puede hacer. Esto es como para la presencia de la universidad, pero sí tenemos pensado idear estrategias, porque yo lo que necesito es que en las áreas de tutorías, en cada entidad académica, haya psicólogos que nos puedan, y de preferencia psicólogos educativos,
pero que nos puedan ayudar a dar el seguimiento a toda la problemática psicológica y psiquiátrica que surgió con mucha virulencia post pandemia. Esto estuvo muy fuerte después de la pandemia. Recordemos que teníamos chicos en crisis o con intentos suicidas todas las semanas. Esto ha ido disminuyendo paulatinamente. Y esto nos llevó a que ideáramos el protocolo de crisis psicológicas y psiquiátricas que se enviaron a todas las entidades académicas. ¿Qué pasa? Muchas veces es tanto el trabajo administrativo, tanto el trabajo que luego no permea a todas las áreas, y el momento en el que tenemos a una persona con un riesgo suicida, ay, ¿qué hacemos? No hacemos, o sea, están delimitados. A veces hay que estarlo recordando periódicamente, para saber qué hacer y a quién acudir en caso de estas situaciones, ¿sí? También medicina tiene el área de psiquiatría que nos presta muy buen apoyo. Es insuficiente, totalmente, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en tiempo, son las 2 de la tarde y entonces me gustaría, ya para finalizar este cafecito, pedirles un comentario final acerca de este tema, de universalizar la educación. ¿Qué nos podrían comentar a las personas que estamos aquí acerca de este tema y hacia dónde vamos como universidad? Bueno, finalmente todos formamos parte de este cambio que vamos a hacer para crear una nueva universidad con unas nuevas propuestas dentro de nuestro plan de desarrollo. Esto que estamos hablando, pues finalmente lo tenemos que desarrollar con todos los que están ahorita aquí presentes, más todos los profesores administrativos y personal de gestión que también se encuentren en su entidad, para poder estar viendo mejores oportunidades para los muchachos, el poder estar nosotros ahora sí que llevándolo a cabo, esa tutoría que finalmente no nada más sería la académica, o sea, ahora sí que es la tutoría de seguimiento de trayectorias, depende mucho de todo lo que es la parte de la gestión en cada una de las entidades y que se vean propuestas, porque pueden ser muy diferentes para algunas entidades como para otras. Pero el tema fundamental es que estamos en un tiempo donde la vida, cada vez los muchachos nos están exigiendo más cosas, de la cual nosotros también estamos aprendiendo con ellos. Y me refiero a que no todos estábamos convencidos con esta parte de la virtualidad, que tiene muchos años en la UNAM, y bueno, no se diga en otras, bueno, lo que es Flaxo México y muchas otras entidades, no se diga internacionales, donde la educación se veía y de muy buena calidad, de lo cual nosotros tenemos que seguir aprendiendo con lo mismo. Y pues, con esto pudiéramos estar contestando a parte de lo que nos piden, de aumentar la cobertura, de aumentar la matrícula, de evaluar nuestros programas y de mejorar nuestros procedimientos. Gracias, Claudia. Ana Luisa, ¿algún mensaje final? Pues mira, yo lo que diría, el cambio lo hacemos todos. ¿Qué nos toca a nosotros? Las directrices. Y estar constantemente en este concepto de evaluación permanentemente de mi área, pero no es de que le toque al de allá, nos toca a todos. Yo gran parte de todos estos conceptos que en ese momento he vertido, pues surgen de las pláticas y del quehacer diario con todos mis compañeros del área de la división. Todos tenemos que estar en la misma línea. Qué importante es esto de Cafecitos Virtuales Pide, porque así nos da oportunidad de conocer cómo es la visión. Tu audio creo que se desconectó, perdón. Ya en la última parte. Digo, qué importantes son estos cafecitos que dan a conocer lo que es el PIDE y qué me toca hacer y cuál es la orientación que tenemos desde la trinchera. Hay una mano levantada de Marisela Ramírez. Sí, Marisela, adelante si quieres hacer tu comentario o pregunta. Bueno, la levanté desde antes, pero voy a ser muy rápida, ¿no? Bueno, yo creo que para que podamos tener una inclusión educativa es fundamental que partamos de un diagnóstico.
Cuando hicimos el reporte del CEAES, no teníamos información sobre grupos vulnerables, sobre discapacidades, grupos étnicos. Tenemos que partir de ahí, y la otra es pues mucha capacitación y mucho de políticas para que todos entendamos lo mismo. Otro comentario que quería hacer es que aquí en el chat hablaban de buenas prácticas que tienen en algunas entidades. Cuando me tocó participar en este café, yo les mencionaba que la universidad tiene un montón de buenas prácticas, pero que no conocemos. Tenemos una duplicidad de trabajo bastante fuerte. Entonces, desde el objetivo del programa de mejora continua, lo que buscamos es dar a conocer esas buenas prácticas precisamente para encontrar esas coyunturas y poder mejorar. Pero bueno, y bueno, hay mucho que decir de tutorías también, ¿eh? La tutoría no es psicológica solamente. Necesitamos hacer una reingeniería en el programa de tutorías. No todos los alumnos necesitan tutorías, pero sí requieren de orientación académica en el día 1. Muchos de nuestros estudiantes ni siquiera saben cómo inscribirse, porque se les complica, porque a lo mejor para ellos es todo nuevo. Entonces, muchos de nuestros alumnos se van o su desilusión empieza ahí, porque no pueden inscribirse, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Un tutor no es un psicólogo, es un orientador académico, y ese tutor tendría que tener, en cuanto ya no pueda o identifique una situación psicológica, tiene que referirlo. Lo que sí se pide de un tutor, pues es que conozca su programa, que conozca el proceso, que conozca las seriaciones, que conozca el plan. Eso sí es muy importante. Pero bueno, ya, no es mi tema. Era lo que quería decir. Muchas gracias Marisela. Bueno, a mí me queda totalmente claro que un tutor no es un psicólogo. No se pensaba en ningún momento que un tutor fuera un psicólogo, y sin embargo los aspectos fundamentalmente que empiezan a causar este tipo de deserción tienen que ver con esta área, pero ya será motivo de que podamos, totalmente de acuerdo, ya nuestra división ha hecho una reingeniería del concepto de tutoría, y esto se tiene totalmente claro, sí. Muchas gracias. Entonces, doctora Ana Luisa, doctora Claudia, muchas gracias por participar en este cafecito. Y pues gracias a todos los participantes por estar aquí. Vamos a la siguiente semana llevar a cabo nuestro cafecito número 6, con el tema difundir la cultura y el arte como elemento sustantivo en la universidad, que nuestra invitada va a ser la licenciada Cintia Valle, que es secretaria de Difusión Cultural. Los esperamos entonces el jueves 4 de julio, igual de 1 a 2 en este nuevo cafecito, para hablar también de este eje estratégico del PIDE que tiene que ver con cultura. No sé si Jorge está aquí también para que pueda despedir finalmente este cafecito. Adelante, Jorge. Gracias, Ricardo. Pues simplemente agradecer a nuestras invitadas del día de hoy, a Ana Luisa, a Claudia, por su presencia, sus ideas que han vertido y que han enriquecido verdaderamente estos cafecitos. Y bueno, agradecerles a todos ustedes también su presencia, que se hayan conectado, y nos veremos la próxima semana con este nuevo tema que ya comentaba Ricardo. Muchas gracias y nos veremos hasta la próxima. Nos vemos, que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.